Bomba en televisión. Irene Rosales desenmáscara a Kiko Rivera y su mensaje lo confirma todo. No fue un rumor más. No fue una de esas noticias que aparecen y desaparecen en los programas del corazón. Fue una declaración que hizo temblar los cimientos de una historia que España entera creía conocer. Fran Rivera, con la serenidad de quien ya ha visto demasiado, rompió el silencio. Y lo hizo con una frase que cayó como un rayo sobre Cantora. Kiko no es hijo de Paquirri. Así, sin gritos ni reproches, el hijo mayor del legendario torero desató el mayor terremoto emocional que Isabel Pantoja ha vivido en los últimos años. Durante décadas, el nombre de Paquirri fue mucho más que una herencia. Fue un símbolo. Una herida abierta en el corazón de una familia marcada por la tragedia y el silencio. Desde aquel fatídico 26 de septiembre de 1984, cuando el torero perdió la vida en Pozo Blanco, la figura de Paquirri se convirtió en mito. Pero también en un misterio. La prensa habló, los rumores corrieron y las dudas, esas que nunca mueren del todo, encontraron en Kiko Rivera el blanco perfecto. Kiko creció entre fotografías, homenajes y titulares. Pero también entre susurros. Que si no se parecía a su padre. Que si Isabel había vivido un amor oculto antes de conocer al torero. Que si aquel niño llevaba una historia distinta a la oficial. Durante años, Isabel Pantoja guardó silencio. Defendió con uñas y dientes la memoria de Paquirri y construyó alrededor de su amor un relato casi sagrado. Pero el tiempo, como siempre, acaba por desnudar hasta las leyendas más firmes. Todo cambió una tarde en Sevilla. Fran Rivera, el primogénito del torero, se reunió con su hermano menor. Dicen que fue un encuentro discreto, sin cámaras, sin testigos. Solo dos hombres que compartían sangre, recuerdos y una duda que había pesado demasiado. Fran, más maduro y más sereno, habló con una calma que contrastaba con el peso de sus palabras. Tienes derecho a saber, le habría dicho. Kiko lo miró sin entender. Fran continuó. Papá te quiso, te reconoció. Pero hubo cosas que quiso aclarar y nunca pudo hacerlo.
Aquella frase, cuentan, fue el comienzo del fin. Por primera vez, Kiko sintió que los fantasmas del pasado llamaban a su puerta. Y decidió enfrentarse a ellos. Sin avisar a su madre, sin decir una palabra, inició un proceso que cambiaría su vida. Se hizo las pruebas genéticas. Quería cerrar para siempre una herida que ni siquiera él había abierto. Durante semanas vivió en silencio. Se refugió en su esposa, Irene Rosales, y en sus hijos. Dormía poco. Miraba al vacío con una mezcla de miedo y esperanza. Mientras tanto, Isabel seguía con sus conciertos, ajena, al menos públicamente, al huracán que se avecinaba. Cuando los resultados llegaron, Kiko estaba solo. Un sobre discreto, unas pocas líneas frías y definitivas. El papel decía lo que su corazón ya intuía. Francisco Rivera Pérez, alias Paquirri, padre biológico. Cuatro palabras bastaron para derrumbar 40 años de dudas. Kiko respiró hondo y murmuró: ya está, se acabó. Pero la historia no acabó ahí. La verdadera tormenta comenzó cuando Isabel se enteró. Dicen que su reacción fue de incredulidad. Ni lágrimas ni alivio, sino rabia. ¿Cómo has podido dudar de tu padre? ¿Cómo has podido dudar de mí? Habría gritado entre lágrimas en Cantora. Para Isabel, aquella prueba no era un acto de búsqueda personal. Era una traición. Una afrenta al mito que había construido con tanto esfuerzo. Lo que no entendió fue que Kiko no buscaba destruir nada. Solo quería paz. El silencio entre madre e hijo se hizo insoportable. Las llamadas se cortaron. Los encuentros se evitaron. Y en medio del dolor, apareció la voz que nadie esperaba: Fran Rivera. El torero, siempre prudente, decidió hablar. Entró en directo en un programa de radio sevillano y, con tono pausado, dijo: Kiko ha hecho lo que muchos no se atreven.
Ha buscado la verdad, y lo que ha demostrado no es solo que es hijo de Paquirri, sino que lleva su sangre en el carácter. Aquella frase fue un torpedo contra el muro de silencio de Isabel Pantoja. Porque sin atacarla directamente, Fran estaba diciendo algo mucho más profundo. Que la verdad, por dura que sea, libera. En ese instante, todo cambió. Los Rivera cerraron filas alrededor de Kiko. Cayetano lo llamó personalmente. Papá estaría orgulloso de ti. Kiko, que llevaba toda su vida buscando esa frase, rompió a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Por fin alguien le reconocía el lugar que siempre había sentido suyo. Pero en Cantora, la reacción fue distinta. Isabel se encerró durante días. Solo su hermano Agustín fue testigo de su desconsuelo. Me lo han quitado todo, hasta mi hijo, habría dicho entre lágrimas. Para ella, el problema no era la verdad, sino el modo en que había salido a la luz. Si él quería saber, lo habríamos hecho en familia, sin cámaras, sin ruido, comentó después un colaborador cercano. Pero Kiko ya no quería hacerlo en familia. Quería hacerlo libre. Y entonces llegó el golpe final. Kiko publicó un mensaje en sus redes sociales. A veces, la verdad no libera a todos, solo a quien la busca. La frase cayó como una bomba. Los seguidores entendieron la indirecta. Isabel, según fuentes cercanas, rompió a llorar al leerla. Se sintió expuesta, humillada, juzgada. Sin embargo, Kiko tenía aún más que decir. En una entrevista posterior, grabada desde su casa, habló con una serenidad nueva. He vivido con miedo, miedo a decepcionar, miedo a romper una imagen que nunca fue mía. Pero ya no quiero callar más. El plató se quedó en silencio. Por primera vez, Kiko no sonaba a rabia, sino a liberación. Y entonces pronunció las palabras que nadie esperaba. A veces pienso que el silencio de Agustín hizo más daño que los rumores. Porque cuando un silencio se prolonga tanto, deja de proteger y empieza a herir.
Fue dinamita. Durante años, Agustín Pantoja había sido la sombra fiel de su hermana, el guardián del secreto de Cantora. Que Kiko lo señalara públicamente fue un gesto que rompió cualquier puente posible de reconciliación. Pese a todo, Fran no se apartó. Al contrario, su apoyo fue más firme que nunca. A veces los silencios hacen más ruido que las palabras, dijo en televisión. Y con esa frase cerró una etapa. Lo que para muchos fue un escándalo, para Kiko fue una liberación. Por fin había puesto nombre a sus miedos. Por fin podía mirar al pasado sin sentirse prisionero. Isabel, en cambio, se quedó atrapada en el dolor. Ya no se trataba de ADN ni de herencias. Se trataba del amor roto entre una madre y un hijo que, sin querer, se convirtieron en enemigos públicos. Y mientras los Rivera recuperaban su unión, Cantora se sumía en un silencio más espeso que nunca. El mito de Isabel Pantoja seguía intacto en el escenario, con luces, aplausos y flores. Pero detrás del telón, el eco de la verdad seguía resonando. Porque a veces, como dijo Kiko, la verdad no libera a todos. Solo a quien tiene el valor de mirarla de frente.